Vamos a centrarnos ya más en lo que es el Tantra, pero es importante entender que el Vajrayana o el camino diamantino, Vajrayana quiere decir camino Vajra, camino mm, sí, del diamante o indestructible, se refiere al camino que se fundamenta en las enseñanzas del tercer giro de la rueda del Dharma de Buda, es decir, se fundamenta, se desarrolla en las enseñanzas de la naturaleza última de la mente. Eh, y enfatiza ese conocimiento de, de la naturaleza búdica, que es una perspectiva de la enseñanza muy sutil, nada fácil de captar. Se necesita que un maestro te transmita esa enseñanza, no solo con palabras, sino desde su propia experiencia de mente a mente. ¿Mm? Es decir, el maestro genera la vivencia de la naturaleza última de la mente y hay una transmisión directa de ese conocimiento de mente a mente. Entonces, el camino de la purificación de la mente, es decir, la mente sufre debido a las emociones perturbadoras que van y vienen en nosotros, pues como el orgullo, los celos, mm, el apego, el enfado, las emociones perturbadoras y las acciones que hacemos cuando estamos bajo esas emociones, ¿no? Entonces, bajo las emociones perturbadoras actuamos y creamos como impresiones en nuestra mente o karma. Impresiones que condicionan nuestra percepción futura y también nuestra reacción futura. Y eso crea como lo que se llama el ciclo del samsara, ¿no? El círculo del samsara. Una mente eh, que a través de la ley de causa y efecto permanece en la ofuscación toda la vida o todas las vidas, como dicen los budistas, ¿no? Las emociones perturbadoras y el karma, que a su vez nacen de la dualidad. Y la dualidad nace de la ignorancia raíz, es decir, de no conocer nuestra verdadera naturaleza esencial, nuestra condición natural iluminada. En el Theravada se llama el nirvana natural. En la tradición tibetana es Samantabhadra, o sí, Samantabhadra o um, Kuntu Sampo, todo bien, ¿no? Entonces, las enseñanzas sobre la naturaleza búdica vienen a decir que eh, depende de las escuelas mahayanas, depende de los tantras, unos son más profundos que otros, vienen a decir que en nuestra conciencia hay un aspecto de nuestra conciencia que siempre ha estado puro, desde el sin principio, ¿m? que no ha sido mancillado porque no puede serlo por ninguna experiencia del pasado, no puede mancillarse con ninguna experiencia del presente, ni podrá mancillarse con ninguna vivencia del futuro, porque nuestra naturaleza búdica o nuestra conciencia clara, que se le llama la luz clara de la mente, mm, mm, es indestructible e incontaminable y está presente en todo momento, pero está velada, que se dice, oculta a la conciencia de la persona. ¿Debido a qué? Debido a la mente conceptual, a los pensamientos, a las ideas, a las emociones perturbadoras, a los hábitos de acción y reacción. Es decir, la ignorancia de no ver esta consciencia nos produce dualidad, la dualidad produce emociones perturbadoras y karma.
Entonces no se sale de ahí, ¿no? Son los cuatro velos: la ignorancia, la dualidad, las emociones perturbadoras y el karma, ¿no? Esos cuatro velos no nos permiten reconocer lo que ya somos. Entonces, lo revolucionario de esta práctica del Tantra es que nos dice que nosotros, aquí y ahora, ya estamos en la iluminación, pero tenemos unos velos que recubren la mente que no nos permiten reconocernos como seres iluminados. Mm. Para mí un ser iluminado es, como me dijo un maestro, un ser iluminado es un humano realmente con el corazón abierto, realmente consciente de la realidad. Mm. No es algo extraordinario, ¿no? Que huele o que haga cosas raras, sino es un ser humano con una conciencia clara de lo que es uno mismo y de lo que son los demás, ¿no? Entonces, esta enseñanza es muy delicada porque bueno, algunas escuelas dicen que es un potencial, ¿no? Tathagata Garbha, la semilla, Tathagata del despertar. Garbha es semilla, Tathagata el ser despierto. Tathagata Garbha. Creen que es como una semilla en algunas escuelas mahayanas que hay que ir regando con la práctica, que hay que ir cuidando para que crezca y finalmente dé un fruto, ¿no? Que es el camino de la renuncia, la bodhicitta, que hablábamos antes, y la comprensión de la realidad última, de la mente y de las cosas, ¿no? Entonces, la semillita del Tathagata Garbha hay que regarla con esos tres adiestramientos superiores que se llaman la renuncia al mundo contaminado, la intención de alcanzar el despertar para beneficiar a todos los seres y la comprensión de la suñata o la no entidad, no yo, no tú, sino vacuidad, que se llama. Entonces, la naturaleza última de la mente es la vacuidad. ¿Mm? La vacuidad no quiere decir la no existencia, como puede ser la no existencia de nada en un vaso vacío. La vacuidad de la naturaleza de la mente se refiere a que la mente está permanentemente liberada. Es, digamos, la mente conceptual la que cree, a través de la memoria y el pensamiento, que no lo está, a través de su confusión. Entonces, en el Tantra es el camino que utiliza el veneno para sanar. En las enseñanzas del Sutra, ¿no? O de renuncia al mundo, uno se aleja del veneno y de las causas de la enfermedad, ¿no? Mm. No toma más veneno, no. Se aleja de los placeres de los sentidos, se aleja principalmente de los placeres de los sentidos, ¿no? Porque sabe que puede engancharse a ellos y confundirse en la vida, ¿no? Es el camino de la renuncia al samsara, el camino del monje, de la monja o del laico también, ¿eh? Con sus 5 votos. Pero el tantra no renuncia a lo que es venenoso, sino que lo transforma, es como la alquimia. Lo que a unos ata y enferma, el tantra, esa misma sustancia, le hace comprender más y más su verdadera naturaleza, la naturaleza de la mente y de todo lo que existe. Es decir, eh, el camino de la purificación no se sigue de la misma forma. Se sigue el camino de la transformación. No se renuncia a las cosas, sino que se utilizan para llegar a lo mismo. Es un poquito como, pues, un veneno para curarte una enfermedad. En la dosis adecuada, un veneno que te mata, te sana. De la misma forma, los engaños de la mente, contemplados desde la sunyata, desde la vacuidad, por supuesto, tiene que estar en la base del bodhisattva debajo.
pueden convertirse, las emociones perturbadoras se pueden convertir en las sabidurías, en las 5 sabidurías que se llama. Las 5 emociones perturbadoras se pueden transformar en las 5 sabidurías. Y eso es lo que hace un practicante tántrico. Intentar estar en la visión de la pureza de las cosas, que todo es una expresión de la naturaleza última de tu mente, que es la vacuidad. Entonces ya no hay puro e impuro, ya no hay lo que cultivar y lo que rechazar, ya no hay que alcanzar nada porque la iluminación ya está aquí. Esa es lo que se conoce como también el camino resultante. El camino causal es el sutra, acumular méritos y sabiduría, ¿eh? Acumular mucho karma virtuoso, muchas acciones virtuosas. Durante 3 incontables eones, dicen, ¿no? Para alcanzar la iluminación. El camino del sutra es así, según los tibetanos, ¿eh? 3 incontables eones. Un eón es lo que tardaría una paloma, a ver si me sale, porque es que este ejemplo es un poco así. Si tuviéramos una montaña como el Monte Meru, que se llama, que es altísimo, hecho de semillas de sésamo, y una paloma tomara cada 100 años una semilla, cuando se comiera todo el monte habría pasado un eón. Entonces, según los budistas, el practicante del sutra necesita vivir muchísimas, muchísimas vidas en la virtud para alcanzar la iluminación. Mientras que en el Tantra se considera el camino más rápido, se dice que el practicante puede alcanzar la iluminación en una sola vida. Por eso es el camino más rápido a la iluminación, pero también puede ser el camino más rápido a la confusión total y absoluta. De ahí que el Tantra se diera de forma secreta, de maestro a discípulo, con mucho conocimiento de su discípulo. No es como ahora, que tú ahora te anuncian en Instagram, la gran iniciación de Yamantaka, y va todo el mundo allí, paga y recibe la iniciación. Eso, estamos en tiempos de Kali Yuga, degenerados, que ya los maestros ya hacen esto porque dicen, a ver si de esos 1000 que se apuntan, 2 o 3 captan, ¿no? Pero realmente el Tantra hasta hace nada era muy secreto porque em, eh, utiliza eso que nos ata para desatarnos, eso que envenena la mente para purificar la visión de la realidad. Porque en realidad lo único que hay que purificar es la visión de la realidad. En el Tantra se dice esto, no hay que purificar. Cuando uno dice, voy a hacer una práctica de purificación, no se refiere a que uno esté sucio y se tenga que limpiar de algo. Mm. Lo que se purifica es la forma en la que percibes el mundo y a ti mismo. La visión es lo que se purifica con la práctica del Tantra, ¿no? Pero antes de empezar, em, yu, ¿eh? En la tradición tibetana, la palabra tantra es yu, que quiere decir continuidad ininterrumpida. Es decir, el camino del tantra es meditar en la naturaleza de la mente última y poder mantener esa mente todo el día, en todas tus acciones, viendo que tanto tú como los demás, como todo lo que existe es esencialmente vacuidad, desprovisto de características propias. Entonces eso incrementa el gozo de la mente. Y el gozo de la mente destruye los engaños. Porque la naturaleza de nuestra mente se dice que es gozosa, creativa, mm, luminosa, consciente. No es neutra. Entonces,
Gyu quiere decir eso, la continuidad ininterrumpida en tibetano, es la palabra tantra. Tantra en sánscrito tan viene de expandir y tra de instrumento, es decir, una práctica, un instrumento, una sadhana que te ayuda a expandir tu conciencia. Y en vez de verla limitada y pequeña como un yo, poder verla como la gran madre o la vacuidad, Yum Chemo, la gran madre, la Prajnaparamita. Hay gente que ha traducido tantra por tejido o por telar, pero no es correcto. La tradición entre tejido incluso no, no se refiere a eso, porque tantra tiene, al igual que dharma, dependiendo del contexto, tiene muchas connotaciones. ¿Mm? Pero realmente tantra en sánscrito es un instrumento para expandir la conciencia. ¿Mm? La conciencia limitada del yo, romperla y expandir hasta descubrir que eres la gran conciencia, la gran madre. El tantra está asociado al principio femenino principalmente, ¿no? Entonces, esto es lo que es el tantra tradicional tibetano o indio, ¿no? Luego está lo que es el neotantra. El neotantra es una cosa que nació en el en el siglo XX, a finales del siglo XX, en Estados Unidos, y que se ha extendido por todas partes, y que tiene más que ver con prácticas sexuales, prácticas de psicología positiva, mezcladas, y bueno, es una práctica que existe. La gente utiliza el placer para disolver los engaños. Realmente eso lo ha sacado el que inventó el neotantra, lo ha sacado de la idea del tantra. Pero en el tantra tradicional, es otra cosa. El tantra tradicional no enfatiza el sexo para nada. Lo integra, por supuesto, como todas las experiencias de la vida, las integra para descubrir al ser que hay detrás, experimentando, pero no da tanto énfasis a eso, ¿no? Porque el Tantra es el camino del gozo, porque nuestra naturaleza es gozosa. Es cierto que el Tantra es el camino del gozo, pero la gente se cree que el camino del gozo es pasártelo bien todo el día para iluminarte, y no se trata de eso. Porque el gozo del que habla el Tantra no es el gozo de los sentidos solo, es lo que se dice Ananda, es el gozo de la paz interior, de la plenitud interior. Es el gozo de nuestra propia naturaleza. Intenta mantener nuestra propia naturaleza gozosa, se mantiene todo el día a través de la visión de la pureza, a través de que todo lo que experimentas está en tu mente y por lo tanto, como la mente es esencialmente pura y libre, nada puede hacerte daño, nada es impuro. Cuando hablamos de impureza, se refiere a eso, ¿eh? A que todo está vacío de existencia propia. Y eso te produce esa paz interior, ese bliss, ese anatta, ese camino del gozo. Es lo que los hinduistas llaman Satchitananda, ¿no? A la realidad última de la conciencia, Satchitananda, Satchitananda. Todo lo que existe es conciencia gozosa, Satchitananda, ¿no? Pues es lo mismo en el Tantra. Todo lo que existe es una manifestación del gozo y la vacuidad. Gozo y vacuidad. Entonces el Tántrica trata de espiritualizar todas las experiencias, no solamente las agradables. Es decir, cuando uno experimenta miedo, el miedo produce un tipo de sensación, ¿no?, en el cuerpo y produce una emoción finalmente. Cuando ese miedo se vive como yo soy el miedo, yo soy esto, para siempre, voy a estar así, entonces el miedo te puede llevar al pánico, ¿no? Pero si uno tiene miedo, experimenta esas sensaciones y las contempla
desde la quietud de la mente, desde el silencio de la mente, desde la amistad a esa vivencia. Esa es la práctica del Tantra. Entonces uno descubre que es mente y que no puede hacerte daño. ¿Mm? Y entonces ese miedo se transforma en energía de coraje. Y eso es el Tantra, el camino de la transformación, el camino del héroe que ya no tiene miedo a las cosas y se mete en ellas, pero se mete porque tiene conocimiento de la naturaleza última de la mente o la vacuidad. Necesita haberse adiestrado previamente en la renuncia al mundo, que se refiere a no creerte que por tener una casa bonita y un coche y un buen trabajo vas a ser feliz. Es bueno tenerlo, pero no es eso la felicidad, eso es el confort, que es otra cosa. Renunciar al mundo, la aspiración de la bodhicitta, es decir, no sirve de nada que trabaje por mi felicidad personal, porque yo no voy a poder estar feliz si me rodea la infelicidad. El bodhisattva, uno debe generar la mente de la bodhicitta, la aspiración de yo practico el Dharma para liberar a la existencia del sufrimiento, a toda, no mi existencia, la de todos, ¿no? Y luego tiene que tener experiencia, no solo intelectual, sino intuitiva, de la vacuidad o la sunyata, de que ningún fenómeno existe separado, independiente, con características propias de forma permanente. Por ejemplo, decimos el rey de España, y vemos por la calle al rey de España y le vemos ahí fuera, y está ahí, él es el rey, y aparece ahí, no hay ninguna duda, es él, es el mismo que ayer y el mismo rey del año pasado, está ahí el rey. El rey aparece como algo que existe por sí mismo, ahí fuera. Pero el rey en realidad es un canapé para un león. Si tú llevas al rey, yo que sé, al Congo belga a una aldea, no van a ver al rey de España, verán a un ser humano. Ese rey que aparece tan sólido es solo una proyección de nuestra mente, un nombre que damos a una forma, ¿no? Y entonces el rey aparece ahí, por sí mismo. Pero no, por sí mismo no hay rey. Si hubiera un rey por sí mismo, lo verían todos los seres de la tierra. Y no es así. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ahí fuera hay una base de imputación con la que podemos decir rey de España. ¿Por qué? Porque ejerce la función de un rey. Entonces, como persona funcional sí hay un rey, pero como entidad, no. Esa comprensión, cuando se hace en uno mismo, lo que uno cree que es, uno, uno se da cuenta que no es ni hombre, ni es mujer, ni es género fluido, ni es nada, ¿no? Uno es lo que ésta proyecte sobre este cuerpo-mente. Y entonces cuando una vez proyectas yo soy un hombre, entonces por supuesto cada vez que te ves en el espejo ves a un hombre. ¿Mm? Porque tú has creado a un hombre con tu mente. Pero para un lobo eres una comida nada más, ni eres ni un hombre ni una mujer. Te da igual. Comidita, rica. Mm. Entonces la mente crea la existencia y crea la existencia de forma confusa o errónea, ¿no? Es como, no sé, ahora han puesto aquí en Menorca han puesto unas leyes en las que no te puedes llevar las piedras de la playa. Hay una playa muy linda que tiene unas piedras muy redondas, preciosas. Entonces todos los turistas que vienen aquí se llevan una. Y claro, llega un momento en que el ecosistema se destruye, ¿no? Y ahora hay días en los que la gente que se ha llevado piedras vuelve a Menorca a devolver las piedras porque han dicho, oye, que la playa ha sufrido un cambio en esos últimos 25 años, que se han llevado la mitad de las piedras la gente. Pero claro, la gente
dice, no es consciente de que haces daño a una playa entera, a un ecosistema. La gente ha creado el concepto de piedra y dice, yo solo me he llevado una piedra. No, tú te has llevado la playa de Menorca. O una flor, una margarita, en el campo, en el bosque. Dice, me la llevo. No, tú no te estás llevando una margarita, te estás llevando bosque. Y si todo el mundo se lleva las margaritas, el bosque se destruye. Porque solo todo es uno. Margarita es un nombre que damos a una forma. Y cuando damos ese nombre, ¡pum! La margarita aparece ahí fuera como siendo margarita por sí misma, ahí, separada de tu mente, separada de ti, de tu cuerpo. Mm. Esa comprensión de la vacuidad es entender que la margarita existe meramente porque la hemos nominado, pero sustancialmente no hay nada ahí fuera que sea una margarita. ¿Mm? Había un poeta que decía, cuando le explicas a un niño, cuando le dices a un niño que esta flor es una azucena, ya nunca más volverá a ver esa flor. Porque en cuanto le das el nombre azucena, ya vas a ver la azucena. Ya se perderá la frescura de la primera percepción, ¿verdad? Entonces, nosotros nos hemos autoetiquetado de que somos seres infelices, impuros y que tenemos que alcanzar algo. Todo eso es mentira desde el punto de vista del Tantra. Pero como lo hemos imputado y nos lo hemos creído, porque nos han educado así y lo hemos introyectado dentro de nosotros, pues ya tenemos la autoexistencia infeliz que somos o insatisfecha que somos. Pero si tú buscas en este cuerpo, en esta mente, no hay ninguna entidad insatisfecha. No hay ningún ser en el sufrimiento. Es como si tú buscas al rey en su barba, en sus ojos, en su pelo, en su piel, en sus huesos, no vas a encontrar al rey. El rey solo es una convención humana. Pues el yo, este que queremos ser, que hemos condenado al sufrimiento desde aquí, el Tantra te dice, no, tú esencialmente eres un Buda. No tienes que alcanzar nada. No tienes que seguir el camino causal, que se llama. Crear causas y condiciones para alcanzar la iluminación. Desarrollarte para nada. Se llama el camino resultante. El Tantra se conoce como el camino resultante. Es decir, uno ya en su sadhana, tú haces una práctica, por supuesto, en la que te vas familiarizando con esta realidad de que la naturaleza de tu conciencia es pura, siempre lo fue, y, y tiene la capacidad de emanar muchísimas cosas positivas. Es creativa, por ejemplo, es compasiva, es sabia, plena en sí misma. Hay un cuento que me encanta. A mí me gustan mucho los cuentos, me parecen las mejores formas de explicar el Dharma. Había un mendigo que todos los días iba a pedir comida a la ciudad, ¿no? Y luego volvía y dormía en una cueva. Todos los días hacía lo mismo. Se iba por la mañana y por la noche volvía a su cueva. Y en una montaña enfrente había un gran yogi meditando en una cueva también, y veía todos los días desde su cueva cómo el mendigo se iba y volvía por la noche. Entonces, un día de repente el mendigo eh, no veía, se dio cuenta de que no veía perdón, el yogi se dio cuenta de que no veía al mendigo ir y venir a su cueva. Y pensó, qué raro, hace días que no veo al mendigo. Entonces utilizó su poder de concentración y de su capacidad, lo que se llama los rishis, los siddhis, su capacidad extrasensorial, para ver realmente el interior de la cueva de esa donde estaba el mendigo. Y entonces vio que el mendigo estaba muerto.
y que estaba descansando encima de una gran piedra, ¿no? Entonces miró así de cerca y vio que esa piedra en la que descansaba el mendigo estaba llena de diamantes por dentro. Y pensó, el mendigo iba a buscar su riqueza todos los días fuera, cuando en realidad ya la tenía en casa. Esta historia se explica cuando vas a recibir una iniciación tántrica, para que sepas que eso que anhelas, la iluminación, el despertar, el nirvana, el amor incondicional, la paz, todo eso ya lo tienes aquí y ahora, y siempre lo has tenido. Pero se ha cubierto por los velos conceptuales, ¿m? Por los 4 velos que hablaba antes. ¿Eh? Entonces, un médico existe, pero no es una identidad, no es un yo, no es permanente. Un médico es una persona que ejerce la medicina, pero sustancialmente no hay ningún médico. Ahora, cuando tú ves al médico y dices, mira, el médico está ahí, y a ti te aparece, ahí está el médico, en esa carne, en ese cuerpo. No, no, ahí no hay ningún médico. Ahí hay un ser humano al que llamamos médico porque ejerce la función de médico, pero si luego ese médico dice, mira, me voy a hacer taxista, ya deja de ser médico. ¿Cómo puede ser? Si su yo era médico, ¿cómo puede ser que ahora ahora sea un taxista? Y ahora para todo el mundo es un taxista, nadie sabe que es un médico. Porque médico, taxista, policía son conceptos que se imputan a un cuerpo-mente que ejerce esa función. Pero en ese cuerpo-mente, si buscas, no encuentras una identidad que sea eso. Pero a nosotros todo se nos aparece como identidades independientes y separadas. Y además con características propias, ¿no? Hay buenos médicos, hay reyes justos, todo encima con características propias, ¿no? Para los que son mm, republicanos, pues ver al rey pues les produce rechazo, por supuesto. Esa entidad ahí fuera les produce rechazo. Para los monárquicos ver al rey hoy les da mucha alegría. Y para quien no entiende de política ve al rey y dice, piense qué hace, aparte de vivir del cuento, diría a lo mejor. Bueno, hará algo, digo yo, trabajará. Es decir, el camino de la transformación solo se puede practicar con una profunda base de desarrollo y experiencia, sustentada en la renuncia a al mundo, al sufrimiento, el despertar de la mente de la bodhicitta y la vivencia de la vacuidad. Si no se tiene, y esto se practica a la vez que se practica el Tantra, porque la enseñanza esta de los 3 adiestramientos superiores del Sutra Mahayana ayuda a que tu práctica tántrica se desarrolle y tu práctica tantra ayuda a entender la enseñanza del sutra, ¿eh? No son contradictorios, son complementarios. En realidad todas las escuelas del Buda llevan a lo mismo, todas llevan a lo mismo. Unas van en barco, otras van en yate y otras van en lancha motora, pero van todas a la misma meta, ¿no? El sectarismo no existe en la tradición tántrica. Entonces, el Tantra es el camino resultante, es decir, uno en su práctica utiliza la visualización, los sonidos, los mantras que se llama, los mudras o gestos, mm, utiliza el rito de ofrecer, tiene un altar, etcétera. Hay toda una serie de elementos en el Tantra tradicional que tienen como objetivo recordarte que eres un ser puro aquí y ahora, con las cualidades de liberar a todos del sufrimiento. Entonces, el practicante tántrico tiene que recibir las 4 iniciaciones que se llama de un maestro, hacer su sadhana en la que uno mismo
em, ah, s- a través de la meditación, ¿eh? No simplemente imaginando, porque si no sería un juego y sería un rollo. Pero uno medita primero hasta comprender la vacuidad del yo y desde esa vacuidad del yo emerge como una deidad, un yidam que se llama, una deidad meditacional, que no es un dios ni una diosa, es un yidam. ¿Eh? Es como un arquetipo de lo que es tu propia mente iluminada. ¿Eh? Entonces, en el Tantra hay muchas deidades, muchos yidams, y uno tiene que descubrir cuál es el más cercano a tu naturaleza, ¿no? Convencional. Por ejemplo, si tienes mucho deseo, si tú eres una persona sensual, pues utilizas una deidad del Tantra Madre, por ejemplo, ¿no? Ahora explico un poco esto. Lo que pasa es que este curso es más, teníamos que enfocarlo más a practicar, ¿no? A cómo se hace en la práctica, ¿no? Pero bueno, hay que saber que el Tantra, lo que es el camino resultante, no es el camino causal, y, y utiliza el deseo para ir más allá del deseo. El deseo de experiencias agradables, el deseo de liberarse de lo desagradable, para, utiliza eso para acercarse más a su naturaleza fundamental, a su naturaleza búdica, a las enseñanzas de la naturaleza el yoga tantra y el anuttara yoga tantra. ¿Mm? Algunos de estos tantras tienen más en cuenta pues, lo externo, ¿no? Hacer muy bien el ritual, tener una alimentación especial, etcétera, tener una conducta específica, en el Kriya Tantra, por ejemplo. ¿Mm? El Tantra de Tara, por ejemplo, el Tara verde, es el Kriya Tantra. Otros en el Charya Tantra, pues hacen más hincapié en la visualización. Otros tantras, como el Yoga Tantra, pues ya solo se practica con mucho samadhi. Y el Anuttara Yoga Tantra es el que trabaja con energías internas, que se llama. Contempla a la persona como un conjunto de cuerpo, mente y energía. Entonces, los otros tres tantras trabajan mucho la mente y, y el cuerpo, con la alimentación, ejercicios, etcétera. Pero en el Anuttara Yoga Tantra se trabaja principalmente con la energía que sustenta y que sostiene la vida, ¿m? Que es el prana, ¿no? Y que hace de puente entre el cuerpo y la mente, ¿no? Entonces el Anuttara Yoga Tantra es el tantra más elevado, ¿m? Y dentro del Anuttara Yoga Tantra está la enseñanza de Mahamudra y Dzogchen, que eso ya es para otro curso. Eso cuando estudiéis el Dzogchen, que creo que tenéis un módulo para eso, pues aún iremos más para allá todavía, más allá. Porque el camino del Dzogchen es el camino de la autoliberación espontánea, ni siquiera es el camino de la transformación. Pero eso es otra cosa. Entonces, el deseo, utiliza el deseo, pero no todo el deseo, no todo el deseo. Em, sí, hay un deseo que es tanha. Tanha es el deseo asociado a la insatisfacción. Es decir, estoy mal y necesito esto, anhelo esto, porque uno se percibe a sí mismo como que está mal y que necesita experiencia placentera, ya, como sea. Entonces se involucra en los sentidos, y en la mente para conseguir esa liberación del malestar que siente. El problema es que luego volverá a aparecer otro
y luego otro, y no se acaba, ¿no? Siempre hay tanha, siempre hay deseos que realizar, ¿no? No se paran, te mueres con el último deseo, como se suele decir. ¿Cuál es su último deseo? Sus últimas voluntades. Siempre se está deseando desde tanha, desde la sensación de estar incompleto. Ese deseo se considera eh, eh, alimento para la ignorancia, en general, ¿eh? Con las enseñanzas no, pero en general. Luego está chanda. Chanda es el deseo, por ejemplo, de ver felices a los demás. ¿Mm? O el anhelo de poder liberarte de los velos que cubren tu naturaleza búdica. Ese deseo se cultiva porque ese deseo lleva a la felicidad, ¿no? Última. Mm. Entonces no todo el deseo es malo. Mm. Entonces, ¿qué hace un practicante tántrico para transformar tanha en chanda? ¿Vale? ¿Cómo va a hacer un practicante del tantra para convertir el deseo de saborear una paella que me encanta, diríamos, a mí yo, en una experiencia placentera que me libera de mí yo, precisamente? Había un maestro que de este siglo, no, del siglo pasado, del siglo XX, de principios del siglo XX murió, que se llamaba, en la India, se llamaba Ramakrishna, igual habéis oído hablar de Ramakrishna. Ramakrishna, bueno, para muchos es considerado un avatar en la India. Desde luego era un gran maestro, yo he leído los evangelios de Ramakrishna, es muy especial. Era un practicante tántrico, ¿eh? Aunque hoy día su fundación está más cercana al Vedanta. En realidad él era un tántrica kulachara, es decir, de un tantra shivaíta, que es muy radical en realidad. Tuvo una maestra tántrica, la Bhairavi, que estuvo 9 años con él, ¿no? Y él era tántrico, pero también tenía la base de la renuncia al mundo y a lo contaminado. En base a eso pudo practicar el tantra y aprenderlo con su maestra. Entonces una vez se acercó un hombre a Ramakrishna y le dijo, "Mm, ¿cómo puedo liberarme de la lujuria, no? Solo quiero tener relaciones sexuales con mi mujer todo el día y con otras mujeres. ¿Qué hago? ¿Cómo hago, no? Para liberarme de este deseo que tengo insaciable de querer más y más con mi mujer". Y entonces Ramakrishna le contestó, no tienes que liberarte del deseo, ofréceselo a la Shakti, a la conciencia impersonal que eres. Es decir, una cosa es vivir el deseo para ti, para mi yo, para lo mío, y otra cosa es la experiencia placentera, ofrecerla a tu verdadera naturaleza. Pero claro, ¿eso cómo se hace si uno no conoce su verdadera naturaleza? De ahí que primero hay que meditar en vacuidad y tener la iniciación de un maestro para recibir esa impronta de la naturaleza de la mente. No sirve leerse un libro de Tantra y ponerse a practicar, eso te volvería loco, te confundiría seguro, porque el camino tántrico está fundamentado en el maestro o la maestra tántrica. Sin tu maestra no puedes hacer nada en el Tantra. No puedes entrar en el vehículo diamantino o el Vajrayana sin la devoción a un maestro o una maestra que te conceda la iniciación digamos, eh, lleve tu práctica, ¿no? Puedas consultar tus cosas, ¿eh? Ese es el salto de lo académico a lo espiritual, ¿eh? Es imposible. ¿Mm? Entonces, si no se te ha mostrado la naturaleza última de la mente, tú no puedes practicar el Tantra, porque te confundes y te engañas
Y dices, le ofrezco el vino a la Shakti. Y te lo estás bebiendo tú porque te encanta el vino a ti y no te engañes. Ahora, si tú tienes renuncia al vino, puedes saborearlo, por supuesto. Y puedes ofrecer esa felicidad temporal al silencio, a la conciencia omnipresente del ser, al Buda interno. ¿Mm? Así es como se practica el Tantra en la vida diaria. Todos los placeres se ofrecen a la conciencia pura del ser que eres, que no es Javier Artime, que no es un hombre, que no es un budista, que no, que es el que vive todo eso. ¿Mm? Entonces, el Tantra utiliza el veneno para sanarte, ¿no? Por eso uno de los símbolos del Tantra es la pluma del pavo real, porque hay la leyenda, no sé si será cierto o no, si será científico o no, pero te dicen que el pavo real, para tener esos colores, consume minerales y plantas tóxicas. Y son esos tóxicos lo que producen, lo que convierten en su plumaje en algo tan bonito, ¿no? Y tan bello, ¿no? Ese camino el tántrica, que tienes deseo, que eres lujurioso con tu mujer, no dejes de ser lujurioso, pero no lo vivas para ti. Ofrécelo a la Shakti, ofrécelo a la gran conciencia, ofrécelo a tu naturaleza última. ¿No? Y entonces, en la sadhana tántrica, la sadhana es un conjunto de prácticas, ¿no? Que haces todos los días si eres un practicante tántrico, mínimamente una vez al día. Y luego tienes que hacer retiros intensivos en soledad para todo como objetivo para descubrir tu naturaleza búdica y poder hacer este camino de transformación, ¿no? Y mantener una virtud, unos votos tántricos, etcétera. Tiene su complejidad. Pero en los altares, no se ve el mío, en los altares veréis siempre, a veces, una divinidad, la que sea meditacional, que vuelvo a decir, no es una diosa, ¿eh? Es un arquetipo de la mente iluminada. Mm, Y delante veréis como dos filas de boles mínimo, dos filas de boles de agua, ¿no? Como 14 boles de agua, ¿no? Y esos son los ofrecimientos que em, tú haces a la deidad y que la deidad te hace a ti. Porque la deidad y tú, el Yidam y tú, y el Guru, que es la deidad, son indivisibles. Guru, Yidam y practicante son la misma conciencia, la misma naturaleza última, el Dharmadhatu. ¿Mm? Entonces, tú ofreces agua para beber, agua para lavarse, flores, incienso, perfume, comida, música, a la deidad frontal y y a ti mismo como deidad. Entonces, ese training de ofrecerte a ti mismo como deidad los objetos de los sentidos te permite luego disfrutarlos de forma impersonal, ¿vale? Incluso en algunos tantras las deidades están dentro del cuerpo. Cuando saboreas algo, las deidades gozan. Y eso es muy bonito, con el gozo está todo muy bien, pero luego las deidades también tienen un aspecto irascible, iracundo. Y eso se utiliza, esas deidades que dan miedo cuando las ves porque tienen un montón de ojos, tienen fuego, tienen armas, tienen cadáveres encima, en fin, te dan hasta miedo, ¿no? Cuando las ve, vamos, si hubiera visto mi madre que en paz descanse, pensaría que estoy adorando demonios. Las deidades airadas son las que hacen que las experiencias dolorosas de la vida, el miedo, por ejemplo, o la enfermedad, o la confusión, que todo eso también podamos ver que detrás de todo eso está la conciencia pura.
son experiencias de la mente y por lo tanto son esencialmente puras. No te hacen ningún daño. Ahora, si tú imputas miedo malo, desagradable, no, entonces te hace daño. Pero si tú consigues ver el miedo como una manifestación de la vacuidad de la mente, entonces ese miedo se transforma en coraje. Ese dolor físico se transforma en una sensación que no hace daño. Entonces, en el Tantra no solo se transmutan los objetos de placer, también el dolor se debe espiritualizar. Todo es una enseñanza de la deidad, del Yidam o del Guru, ¿no? Entonces, todas las experiencias de tu mente tienen que vivirse de forma impersonal, desde la deidad. Y entonces saboreas, pues eso, la pureza continua, Yugu, el Tantra, la continuidad de la conciencia madre. Yo estoy hablando en palabras mayores, yo no para nada, yo soy un yogi así, para nada. O sea, yo soy un estudiante, pobrecito, que intenta hacer lo que puede, ¿no? Y yo practico los tres yanas, la verdad. Practico Vipassana mucho, es una práctica que me gusta, que pertenece al Theravada. Practico la bodhicitta, por supuesto. Practico también el Yidam Yoga, el yoga de la deidad. Y sobre todo practico más el pináculo del Tantra, que es el Dzogchen. Mm. Pero no, para ser un verdadero Mahasiddha, que se llama un verdadero yogi o yogini, eh, se necesita una gran renuncia al sufrimiento y un gran amor a todos los seres y una profunda comprensión de la realidad. De lo contrario, el camino tántrico que te lleva a la iluminación en una sola vida se convierte en el camino que te lleva al infierno. Al infierno mental, me refiero, a la confusión total. Yo lo he visto un poco en los neotántricos esto, ¿no? Los neotántricos tienen que ir con cuidado. Porque es difícil hacer esta transmutación sin la comprensión de la vacuidad de la mente. Entonces, ¿qué hora es? Que se me va la olla. Uy, es tardísimo ya, ¿eh? Va. Quería explicar mucho más, pero es imposible, ¿no? Pero prácticamente en el Tantra, Mahanutara Yoga Tantra, uno practica el estado de generación y el estado de consumación, que se llama. El estado de generación es que uno intenta ya cambiar la visión de ti mismo y del mundo como algo ordinario, contaminado, sucio, impuro. Y cultiva la visión de que tu conciencia es pura y todo lo que hay en el mundo es puro y todos los seres son la deidad, y todos los sonidos son el mantra y todos los entornos son la perfección natural de tu conciencia. ¿Eh? Nosotros podemos decir, no, eso no es así, ¿cómo vas a vivir tú en un basurero? Pues hay miles de personas que viven en los vertederos y no tienen el trauma que tendríamos nosotros, ¿no? Porque no han imputado eso. Entonces, el estado de generación básicamente es purificar la percepción dual y ordinaria de uno mismo y del entorno, ¿no? Y los demás, ¿no? Y practica la concentración en un punto utilizando la imagen de la divinidad. Y de esa forma está plantando causas para alcanzar la iluminación. Tiene que cultivar lo que se denomina el orgullo divino. Es decir, el orgullo divino es el saber que tu naturaleza es Buda. No se trata de decirlo y creérselo y volverse así como con toda la personalidad, ¿eh? Tiene que ser algo que van haciendo con la práctica, pero vas descubriendo que realmente eres la deidad, siempre lo has sido. Eres un gran humano, siempre lo has sido. A mí me gusta verlo desde ahí.
somos seres humanos maravillosos, siempre lo hemos sido, pero nos hemos alejado de esa verdad por culpa de esta, de la cabecita. Entonces el estado de generación hace eso, ¿eh? Y el estado de completación, y acabamos así ya para ver preguntas, que creo que es más interesante. El estado de completación o consumación ya trabaja con las energías internas, con los canales de energía, el prana que circula en ellas, las gotas que se llaman rojas y blancas, los chakras, con un cuerpo sutil que se llama el cuerpo energético y utiliza ejercicios de pranayama, de Tsalung o yogas especiales para utilizar la energía interna y acelerar el proceso del despertar. Se practica lo que se llama el yoga del canal central, es decir, de introducir toda la energía vital en el canal central del cuerpo. Eso produce la quietud de la mente y del pensamiento y la experiencia del estado natural de la conciencia, que es gozo, dulce gozo espontáneo. Y desde ese gozo uno se autogenera como la divinidad, genera lo que se llama el cuerpo ilusorio. ¿Mm? Y desde ese cuerpo ilusorio recita mantra o visualiza que libera a todos los seres de enfermedades, de dolores, de ignorancia, y convierte todo el universo en una tierra pura. Todo eso se hace en una sadhana tántrica. ¿Mm? Y cuando uno consigue en el estado de completación experimentar la luz clara a través de meter de introducir toda la energía vital en el canal central. La luz clara, que no le he dicho, luz clara se refiere a la naturaleza última de la mente, que es luz clara, se llama. Luz quiere decir la capacidad de conocer. Nuestra conciencia pura tiene la capacidad de conocer constantemente. Y clara se refiere a que no es algo que tenga color, forma, sustancia alguna. Es todo. ¿Mm? Entonces, cuando uno consigue hacer esto, ¿no? Canal central, la luz clara. A veces se utiliza la meditación en el proceso de la muerte, que tiene 8 etapas, pero no podemos entrar en eso. Otras veces directamente se experimenta a través de analizar la vacuidad de la mente cuando uno está en el canal central, y desde ahí genera el cuerpo ilusorio. Y entonces la quinta práctica del estado de consumación es lo que el neotantra ha enfatizado, el mantra secreto. Mantra secreto, que necesita de la iniciación, por supuesto, de una protección mental profunda que surge de estar en el cuerpo ilusorio de la deidad. ¿Mm? Y entonces utiliza un consorte, sea físico o nacido de la concentración, ¿no? Que se llama el Karma Mudra o el Jnana Mudra, y se establece la unión sexual. En algunas tradiciones se hace con una persona que es un yogi o una yogini y tiene que cumplir unas condiciones. Tiene que haber admiración mutua, tiene que haber amor mutuo, tiene que haber una serie de condiciones, pero sobre todo admiración mutua. Uno tiene que ver al otro, a la deidad, a la expresión de la naturaleza última de tu mente. Entonces entra en unión tántrica, que se llama, sin emisión. ¿Mm? El Tantra, el Vijasamaya Tantra, por ejemplo, que es uno de los más importantes, todo lo explica hacia el hombre, porque no nos olvidemos que la tradición tibetana es bastante patriarcal en las enseñanzas, ¿no? Se han transmitido hombres, 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 hombres. Ha habido pocas grandes maestras. Ha habido muchas yoginis, como siempre, pero maestras pocas, ¿eh? Ahora hay más, pero antes había muy poquitas. Entonces, se dice que en la unión sexual el placer que se genera se utiliza como
vehículo para saber que no hay nadie experimentando placer, no hay un yo permanente, inherente, autoexistiendo, experimentando placer. Que el placer es el reflejo de la naturaleza última de la mente. Entonces utiliza el placer para disolver el ego. Pero es un placer que está rodeado de amor, respeto, devoción y mil cosas. El Dalai Lama dice que solo hay 3 o 4 personas en el mundo que pueden hacer el mantra secreto. ¿Vale? Aquí se hace curso de tantra, bala, para parejas, todo el mundo hace el tantra. Pero ese es el neotantra, no lo confundamos, ¿eh? El mantra secreto generalmente se practica con una consorte o un consorte que nace de tu propia concentración, nacido del mudra, ¿m? O sea, nacido del jnana, nacido de la concentración. Ya casi nadie hace tantra con una persona física. En la escuela Gelugpa no se hace directamente. En otras escuelas sí, en la Nyingma, en la Kagyu, sí. Y bueno, y entonces este tantra es lo que hace, es utilizar la energía del deseo o la energía del miedo o la energía de la cólera o la energía de la codicia o la energía de los celos o la energía del orgullo, las emociones perturbadoras, se utilizan para disolver al falso yo, para disolver la ignorancia y descubrir la naturaleza verdadera de tu ser, que es la vacuidad de la mente. No es una entidad. Luego, dentro del yoga, dentro del tantra, están los yogas de Naropa, que son 6 yogas que se practican, ¿eh? El yoga del tumo. Tumo es el calor interno, es una práctica que vamos a hacer hoy, para que tengamos un saborcillo de algo de tantra. El tumo es una práctica que genera un calor que va desbloqueando el canal central y va ascendiendo. Y cuando llega a la coronilla disuelve unas gotas que se llama, todo esto es energético, las gotas blancas que al descender producen felicidad. En la frente, en la garganta, en el corazón y bajo el ombligo. ¿Mm? Y esa felicidad disuelve la estructura que concretiza al ego y al mundo. ¿Mm? El yoga del tumo genera los 4 gozos, que se llama. Luego está el yoga del cuerpo ilusorio, que ya lo he hablado antes, el yulu, que es como emanarte como una divinidad gozosa y libre y experimentar eso. Y desde ahí liberar a todos los seres. Luego está el yoga del sueño, es decir, utilizar el sueño como un vehículo para realizar la naturaleza última también. Uno aprende a dormir, uno cuando duerme, por ejemplo, se concentra en el corazón, visualiza la sílaba A, que es el sonido primordial, y duerme. Entonces eso hace que en mitad de un sueño tengas conciencia de que estás soñando, tengas lo que se denomina en psiquiatría el sueño lúcido, saber que estás soñando. Entonces te das cuenta que toda esa gente que hay en el sueño, todo ese mundo no es más que una proyección de tu mente, que esa persona que está ahí en ese sueño no es más que la proyección de la mente del soñante. Y utilizas el conocimiento de que todo es un sueño para entender cómo la mente crea todo. Y entonces utilizas esa lucidez para cambiar el paisaje. Si hay fuego, lo conviertes en un río. Los seres que sufren se convierten en budas. Tú mismo generas tu cuerpo como un Buda. Eso es el yoga del sueño. ¿Eh? Y despiertas con lucidez, plop, sabiendo que eres un Buda y continúas con tu práctica, ¿vale? Y luego está el sueño el yoga del bardo, que eso se hace cuando uno va a morir. Practica la meditación en los 8 signos, la disolución de los 4 elementos, las 3 conciencias y la luz clara. Entonces muere
controlando el proceso de la muerte. Y puede permanecer muerto días. Mi maestro estuvo 4 días muerto, meditando en la luz clara, porque hizo el yoga, probablemente, del bardo. Y luego en ese estado de luz clara uno practica la autogeneración de nuevo en la divinidad, en el cuerpo ilusorio de la deidad, para producir un buen renacimiento. Pero eso ya entra dentro de las prácticas tibetanas y sus creencias. Y por último, hay una sexta práctica que Naropa explicó. Naropa fue un yogi muy importante. Es el powa. El powa es la transferencia de conciencia. Que eso o lo haces tú mismo, si tienes lucidez antes de morir, o si tú estás fatal, pues te lo hace un compañero practicante tántrico, ¿no? Lo que hace es que cuando tú mueres, a través de la visualización y a través del poder de la mente, se une a ti y tu conciencia es transferida a un Buda, a un Yidam, al que tú practicabas en tu vida. Y eso produce una transmigración positiva. Todo esto pertenece al Tantra, es muy profundo, muy esotérico. Y, y así es. La naturaleza, la luz clara o el gozo y la vacuidad. Todo lo que está gozoso es vacío. Y no solo lo gozoso, todo es vacío. Y estos son los dos símbolos, no sé, el practicante tántrico sabe que el gozo de la mente es vacuidad. Y sostiene estos dos símbolos en su práctica. Sabe, por ejemplo, pero la vacuidad. La vacuidad, aquí hay como 5 puntas, ¿no? 4 y una en el centro, que vienen de aquí, de este centro de aquí. Esto simboliza que la naturaleza de la mente crea los 5 elementos y crea todo el universo. Esto es la naturaleza de la mente. Sí, y los 6 reinos del samsara, que son estos pétalos, generan todo el universo. Pero nos recuerda que todo el universo es vacío. La campana. ¿Mm? El sonido de la campana detiene el pensamiento, si os dais cuenta. Y es más fácil meditar ahí en la vacuidad de la mente. Entonces, el Tantra te dice eso, todo lo que se manifiesta es en realidad una expresión de la prajna paramita, de la vacuidad, y es esencialmente puro y no dual. Los engaños y las sabidurías, el samsara, el nirvana, todo creado por la conciencia, que es esta cosita de aquí, la pelotita esta. Todo es una extensión de la conciencia, samsara y nirvana. Por eso el practicante tántrico renuncia al samsara y renuncia al nirvana. Es la gran renuncia. Ya no busca, solo hace. Y ahora vamos a hacer. No sé si nos da tiempo, son ya. Uy, muy tarde, ¿eh? Muy tarde, muy tarde. Vamos a hacer 10 minutos de preguntas, ¿vale? Mm, Si queréis, lo ponéis ahí en el chat y yo lo leo. ¿Eh? Aunque no sé cómo va muy bien esto, ¿eh? A ver. Solo están disponibles para. Algo he hecho. ¿Aló? Javier, mira arriba, donde Sí. te he dicho el chat, ya verás, si aprietas en el chat, a tu mano derecha saldrá el chat. Hay algunas preguntas, hay algunas que las he contestado yo porque es cuestión del curso y todo eso. Pero Ajá. hay una ahora mismo, si bajas abajo del chat, que hay Es alguien que que. pregunta, Lila Sánchez, que pregunta, ¿y en Madrid dónde se podrían encontrar maestros para iniciarse? Ajá, muy bien. A ver, un segundo, que he abierto una pantalla ahí arriba. Bueno, da igual, me quedo en la pequeñita. Pues maestros tántricos hay en los centros Nagarjuna, por ejemplo, de Madrid. Hay un centro tántrico y a veces invitan a maestros que dan iniciaciones tántricas. Pero primero hay que estudiar todo lo demás, el sutra. Y en muchos centros budistas de España hay maestros tántricos.
En Valencia hay uno permanente, por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, en el chat también te están diciendo cómo se puede tomar refugio y cuál es la diferencia entre tomar refugio o iniciación. Sí, el tomar refugio es un preliminar para recibir la iniciación tántrica. Tomar refugio es la entrada al Buddha-dharma, al budismo. Entonces, cuando uno toma refugio, es como una pequeña ceremonia, que es lo único que hacía Buda. La única ceremonia que hacía Buda era la toma de refugio en el mundo antiguo, quitando el Tantra. Entonces, tomar refugio es querer renunciar al sufrimiento y alcanzar la iluminación a través del Buda Dharma, de la enseñanza de Buda. ¿Mm? Y cuando tienes eso, puedes tomar luego una iniciación tántrica también. ¿Mm? Cuando tu mente está madura un poco ya. Si tienes alguna otra pregunta. Es que no lo sé leer, ¿eh? No consigo No te hacerlo. preocupes, ya te voy diciendo yo. Luego Lila vuelve a preguntar, Lila Sánchez también, perdón, antes la otra pregunta era de Rebeca Franz, ¿vale? Te voy diciendo. Lila Sánchez pregunta, ¿puedes recomendarme, por favor, bibliografía para reconocer más sobre el proceso de morir desde la perspectiva tántrica? Soy tanatóloga e investigo sobre el tema. Ajá. Ujú. Introducción al Tantra de Lama Yeshe. Sí. Ujú. Si Ese es quieres libro. respecto a esto, si luego pasas biografía, me puedes pasar y si acaso lo Vale. intentaría poner en el chat. Introducción al Tantra de Lama Yeshe, que es de la editorial Dharma. ¿Eh? Hay varios. Luego está ¿cómo es? El libro tibetano de la vida y la muerte de Sogyal Rinpoche. También habla del proceso de la muerte. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pregunta, ¿no tiene mucho peligro utilizar mal el tantra, incluso por maestros? Sí lo tiene. Hay muchos falsos maestros hoy día. Maestros tántricos que tienen la teoría pero no la experiencia. Y discípulos que no tienen la madurez suficiente como para practicarlo, ¿no? Y se meten en él. ¿Mm? Sí tiene su peligro, como todo en la vida, como tener un mal profesor en la universidad. Puedes encontrar un maestro tántrico que falso también. Por eso se dice en el Tantra que investigues al maestro antes de tomarlo como maestro. Pero no que lo investigues durante un fin de semana, años. Recibe sus enseñanzas, medita, ve si realmente te ayuda a encontrar tu propio camino, te ayuda a despertar. Cuando ya tengas confianza real de que sí es un maestro auténtico por sus actividades, por su forma de ser, de actuar y porque despierta tu mente sobre todo, entonces lo puedes tomar como maestro. Pero no hay que entregarse mucho a las personas porque las personas fallamos, incluidos los maestros. Hay que entregarse a la práctica personal. Mm. ¿Alguna otra pregunta? Y por aquí Lila vuelve a preguntar, ¿el yoga del bardo está relacionado con el bardo todol o todol? Sí, el bardo todo le explica el yoga del bardo. Pero ya con las imágenes, la imaginería tibetana, es complejo el bardo todolo. Sí, sí, pero es eso, es la enseñanza del bardo. El bardo es el estado intermedio entre la muerte y un nuevo renacimiento, según los tibetanos. ¿Sí? Mm. Luego tenemos a Sonia que pregunta, ¿qué parte de la práctica tántrica pertenece a la iniciación y qué prácticas se pueden hacer sin esa transmisión? Bueno, podemos recitar mantras, el gran mantra que yo creo que no vamos a poder hacer el tumo, no nos da tiempo, creo. Bueno, no sé, bueno, ahora lo vemos. Mm, Se puede recitar mantras, se puede recitar mantras, se puede hacer ofrendas a la deidad externa, se puede practicar algunos mantras, básicamente, pero no puedes hacer prácticas de autogenerarte como la divinidad, ni darle iniciaciones a otros, ni nada de eso si no se recibe la iniciación de un maestro. Incluso un mantra es bueno que te lo enseñe alguien que lo haya
recitado al mínimo 100.000 veces, como se dice, que haya hecho el retiro de aproximación de la divinidad. Entonces te transmite el mantra. Porque todo el tantra se transmite de maestro a discípulo desde el tiempo ininterrumpido. ¿Mm? Y esa transmisión en el tantra es muy importante. ¿Mm? Muy poquito se puede hacer de tantra sin un maestro que te dé la iniciación, la verdad. Muy poquito. ¿Alguna más? Eh, Celso pregunta, ¿en Valencia dónde se puede estudiar? En el Centro Nagarjuna de Valencia. Centro Nagarjuna, Nagarjuna, se escribe con J. Sí. Alguien lo De- ha puesto, sí, esta bueno, es. yo conozco eso, hay más centros en Valencia, ¿eh? De la escuela Saquiapa, por ejemplo. Pero yo conozco este que es de la escuela Gelugpa. ¿Alguna más? Daniela Mesa, la Vipassana, aunque se sitúe fuera de las escuelas tántricas, comparte esencialmente la misma pedagogía tántrica basada en el desarrollo de la ecuanimidad o en dónde podrían confluir. Confluyen en eso, en la ecuanimidad. Sí, hay un vínculo con el Tantra ahí. Sí, sí. Yo personalmente creo que todas las tradiciones llevan a lo mismo. Todas estas discusiones Mahayana, Hinayana, Tantrayana, Dzogchen, esas discusiones filosóficas no las tienen los practicantes verdaderos de cada camino. Yo he conocido monjes Theravadas con un amor y una compasión que no piensan para nada en ellos mismos. Son bodhisattvas y no han entrado en esa filosofía del bodhisattva estudiando ni nada. Pero son así y saborean las cosas y no se apegan, disfrutan. Son como los tántricas. Yo no sé por qué tantas peleas filosóficas. Sectarismo ha hecho mucho daño al budismo, pero hoy día no hay tanto. Yo creo que todas las escuelas son para la misma meta. Mm. ¿Alguna otra pregunta? La penúltima. Ya la última que dicen también si sabes de algún sitio en Chile también. Uy, no, ahí no sé, no lo sé. Yo quería preguntar si el tumo se puede practicar sin iniciación. Se puede practicar una versión del tumo que se llama la sílaba semilla y se puede practicar sin iniciación porque el Lama Yeshe dio permiso a la FPMT para hacerla, ¿no? Y yo la he aprendido y se Y es puede lo, hacer. y es lo que ¿Perdona? y es lo que nos vas a enseñar hoy. A ver si me da tiempo, sí, aunque sea un saborcito. Muy bien, pues vamos a practicar el tumo, el calor interno que se llama. ¿Eh? Es un calor espiritual en realidad. Eh, ¿Por qué se dice que es un calor espiritual? ¿Qué es eso de un calor espiritual? Pues es un calor que consume la ignorancia, ¿m? Y despierta la verdadera naturaleza de nuestro ser, ¿no? Entonces, para hacerlo, vamos a sentarnos cómodos, cómodas, moveros si es necesario, para ponernos con la espalda recta y cerramos nuestros ojos y respiramos un poquito, sintiendo el cuerpo, notándonos en el cuerpo, notando el peso del cuerpo sobre la silla o el suelo. Mm. Notando las sensaciones de nuestro cuerpo, esas partes de nuestro cuerpo que estén entumecidas o doloridas. Notamos el calor del cuerpo o el fresco, el frescor. Nos relajamos en el cuerpo y sentimos sus sensaciones. Conectamos con esta sensación de estar quietas, de estar quietos, de inmovilidad.
tratamos de no movernos y notamos esa sensación de quietud en el cuerpo. Y cuando identifiquemos esa sensación de quietud, reposamos ahí, dejando atrás el pasado, no entrando en la narrativa de la mente, dejándola estar y sonriendo al aquí y a la ahora, desde el corazón. Y desde esa quietud escuchamos el silencio y reposamos en el silencio y la quietud del cuerpo. Y con la intención de poder descubrir nuestra verdadera naturaleza por el beneficio de todos los seres. Visualizamos como un canal del tamaño de un bolígrafo que comienza en nuestra coronilla, desciende hacia abajo por delante de la columna vertebral, hasta 4 dedos bajo nuestro ombligo, como un tubo, finito, blanco por fuera, rojo por dentro, que simboliza la vacuidad y el gozo de la mente. No es necesario esforzarse para ver nítidamente este canal central, simplemente sentimos que está ahí, desde la coronilla, descendiendo por delante de la columna vertebral hasta el ombligo. Blanco por fuera, rojo por dentro, hecho de luz clara y pura. El resto de nuestro cuerpo por dentro es como si fuera vacío y solo una capa de luz, que es nuestra piel, delimita nuestro cuerpo del entorno. Es decir, nuestro cuerpo por dentro es luminoso y claro, y en su centro está el canal central. Ahora visualizando ese canal, a la vez escuchamos las instrucciones. 4 dedos bajo el ombligo, visualizaremos como una semilla de mostaza, como una pequeña brasa, como un guisante, mejor dicho, como un guisante hecho de fuego, como una brasa al rojo vivo, justo 4 dedos bajo el ombligo. Visualizamos esa sílaba semilla hecha de calor, de fuego, como si fuera un pequeño sol, que arde ahí, emana calor que entra dentro del canal central. Ese calor asciende hacia arriba por el canal central hasta la coronilla. Las instrucciones para la práctica son: al inhalar el aire,
profundamente, imaginamos que esa semilla es como si fuera una brasa a la que soplas aire. Al inhalar, se enciende, se enciende, se enciende, se enciende. Entonces, en la retención, inhalamos, retenemos, hacemos una pequeña contracción de los esfínteres hacia arriba, como encogiendo el perineo hacia arriba. Y empujamos un poquito con la barriga hacia abajo, como para crear una especie de presión por abajo y por arriba que rodea esa semilla de fuego y la hace muy, muy brillante y caliente. Y luego al exhalar, soltamos esa contracción perineal y visualizamos que el fuego asciende por el canal central al exhalar. Entonces volvemos a inhalar, se enciende la semilla, pausa. Contraemos los músculos del perineo, empujamos un poquito el ombligo hacia abajo, visualizamos esa chispa reteniendo el aire cada vez más y más roja y soltamos el aire. Y el fuego sube hacia arriba. Hacemos esa visualización sin aguantar demasiado el aire, que no sea incómodo, que sea agradable. Inhalamos, contracción, empujamos la barriga un poquito, mantenemos esa contracción, que es doble, y al soltar, ese fuego sube por el canal central. Hacemos esto unas cuantas veces. Repito, que no sea un ejercicio forzado. No forcemos demasiado la respiración, ni tampoco la contracción. Es muy leve, sutil. Con aguantar 3 o 4 segundos es suficiente. Inhalamos, el aire baja por el canal central encendiendo la chispa. Contraemos, perineo, empujamos un poquito con el ombligo hacia abajo. Aguantamos la respiración visualizando el fuego y al exhalar soltamos la tensión y el calor asciende hacia arriba hasta la coronilla. Tratemos de encontrar una forma agradable de hacer ese ejercicio. Y con el tiempo, cuanto más aguantemos la respiración, visualizando la chispa encendida, más humo generaremos. Ahora simplemente respiramos, visualizando el aire que desciende por el canal central, enciende la chispa y al exhalar todo ese fuego se disuelve
entrando en el canal central. Y el mismo canal central se hace cada vez más difuminado, hasta que desaparece. Nos quedamos ahí, inmóviles, en la quietud, el silencio y en la espaciosidad de la presencia consciente. Descansamos unos minutos ahí, sin dar importancia a los pensamientos, totalmente despreocupados, despreocupadas. Silencio, contemplando el silencio. Debido a esta práctica, cualquier pequeño desarrollo de tumo, cualquier pequeña capacidad generada con esta práctica pequeña, cualquier mérito, sea causa para el despertar, sea causa para descubrir la verdadera naturaleza de mi ser, que es la luz clara del gozo. Y puedan todos los seres beneficiarse de esta práctica. Que todos los seres sean felices, que todos los seres sean libres. Que se restablezca la armonía. En todos los países, en todas las razas y tribus. Que todos los seres alcancen el despertar. Vamos abriendo los ojos y dejamos así la práctica. Bueno, nos quedan 5 minutos por si queréis preguntar sobre el tumo, alguna duda sobre esta práctica. Sí, tengo una duda. ¿Me escucha, Javier? Sí, te escucho, te Vale. escucho. Respecto a la visualización del canal central, que ha dicho que lo visualizáramos blanco por fuera y rojo en el interior. Eso es. Y tenía una pregunta. ¿Es posible que en alguna enseñanza o algo pueda ser azul el canal central o Sí, no? ¿O depende o cómo va? sí. En algunos tantras el canal central por fuera es azul y por dentro es rojo. Pero yo he utilizado este, es el Tantra Madre de Barra Yogini, que es blanco por fuera, rojo por dentro. Mm. Pero Entonces, simbolizan lo mismo. depende de quién guía la práctica, entonces, digamos. Sí, depende del Tantra que estés practicando, de dónde provenga. Gracias. Cómo varía. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Yo es que no lo sé ver, creo que en el chat se están preguntando cosas, a ver, voy a ver. No, están dando las gracias. Ah, vale, vale. Sí. Vale, vale. Hola, mira, soy Alfonso, que al final estoy por aquí. Oye, Ah, Javier, sí. muchas gracias, de verdad. Es que al final he podido ver la última, desde las 6:15 he estado pudiendo asistir, Ah, ¿vale? Es que vale. no. O sea que, bueno, te he podido ver cómo has empezado, muy, muy suavecito, muy tranquilo, pero has acabado bueno, sacando lo más profundo ahí del Tantra. O sea, muy, muy, muy interesante, lo he visto ya que estabas ahí dando información muy, muy precisa sobre ya el Tantra avanzado, ¿no? El Hatha Yoga. Y veo que las personas que estáis habéis disfrutado mucho en este sentido, que habéis podido, bueno, incluso preguntar, habéis estado... ha habido una cosa muy curiosa porque en otras conferencias empezaban como 200 personas y acababan con 60, 70 o algo, no, 200 no, pero 120 o algo así acababan. Y aquí se ha mantenido todo el rato las 80, 90 personas que han empezado, no se han ido a nadie de la conferencia, o sea que eso ha sido bastante interesante, ver cómo la gente ha mantenido ahí has mantenido el interés en todos los asistentes, o sea que es una buena señal en ese sentido, Javier, y Me bueno, alegro. y cómo no, agradecerte tu tiempo y tu conocimiento y tu participación aquí en este curso. No sé si Jaume estás todavía por ahí, ¿quieres decir Sí, alguna sí, sí, cosa, por favor? sí. Bueno, yo he estado toda la conferencia, sí, sí. Y la verdad es que, Javier, muchísimas gracias. De Muchas nada. gracias por la verdad es que ha sido muy, muy, muy interesante, ha valido mucho la pena. Yo he aprendido mucho, además ahora que sigo todavía pensando cosas, budismo, tantra, y escribiendo algo, lo que puedo, modestamente. Y entonces, bueno, me ha sido muy útil. Además es que lo has explicado todo de una manera muy pausada, tranquila, clara. La gente, como decía Alfonso, se ha mantenido, se ha ido incorporando más personas a medida que ibas Sí, avanzando. Y sobre todo, bueno, yo es que además sé que esto, bueno, al menos si me miro hacia mí, es un esfuerzo de síntesis que has hecho que yo le doy mucho mérito, porque claro, aunque te has dilatado, no pasa nada, pero claro, condensar todo un contenido, es muy pues eso, difícil. profundo, con tanto detalle, y además explicarlo de una manera muy clara, yo creo que todas las personas que han estado aquí, que te han escuchado, bueno, estarán muy contentas y muy satisfechas porque realmente lo has hecho, lo has explicado todo muy bien, muy claro, que no es fácil, como digo, y menos en síntesis, y por lo tanto yo, bueno, por la parte que me toca, agradecerte sobre todo, pues eso, la participación, porque es un complemento excelente para el curso. Creo que así lo van a ver también los alumnos que han asistido hoy aquí y el público en general. Y encantadísimo, ya sabes que por la parte mía ahora como director del departamento me tienes, bueno, lo que necesites, estoy ahí, por Muchas gracias. supuesto. Que lo agradezco un montón y bueno, y Alfonso también claro, por seguir organizando y, y gestionando también estas conferencias que, como digo, me parece que son muy útiles, muy interesantes y muy enriquecedoras para todos. Gracias de nuevo, Muchas Javier, gracias. y lo que Gracias a necesites. vosotros, de corazón. Javier, yo solo te quería decir que no sé, que sepáis todos que Javier está ahora, por ejemplo, dando unos cursos de meditación muy interesantes en el centro de Nagarjuna de Madrid, online. Yo no sé si tienes más cosas previstas porque a lo mejor ahora hay gente que quiere continuar contactando contigo de alguna forma, porque puede ser, no sé, ¿nos puedes dar alguna pista de por dónde andarás? En junio, el 6 de junio, voy a dirigir un retiro de 3 días solo, o sea, de fin de semana en las Alpujarras, en Oselín, Bueno, que es sobre la naturaleza de la mente y los elementos, los 4 elementos, ¿no? Es una práctica y, y eso. De momento solo tengo ese plan. madre mía, buen plan. Y luego lo de los lunes con el Centro Nagarjuna de Madrid, que hacemos meditación en grupo, 1 horita. No sé si conocéis todos Oselling, es el primer centro, se puede decir, que se montó en España budista. Lo montó, fue gracias al Lama Yese, que apareció por aquí en Ibiza, luego acabó en Granada
Y bueno, sabéis que la reencarnación del lama Yese es Oselín, que es un lama español famoso que cuando era pequeñito fue muy famoso. En la prensa salió. Ahora ya es un chavalote de, bueno, crecidito de 30 y pico años que tiene su Tiene hijo y hijos y tal. todos. Tiene hijos y todo. Y está ahora un poco como oculto por ahí, pero bueno, va a salir de vez en cuando, Sí, seguramente. Y ese centro es maravilloso porque es un centro maravilloso. es eh, para retiros es increíble, la gente que lo dirige es impresionante, o sea que os aconsejo, si tenéis oportunidad de escaparos esos 3 días allí con Javier, lo vais a disfrutar segurísimo, ¿eh? Es muy fácil, ponéis Oselin Granada, seguro encontraréis la web, aparecerá, y ahí está el curso anunciado en ese sentido. Y nada, Bueno, pues oye, un placer y muchas gracias de verdad a todos y a todas por vuestra paciencia. Espero no haberos confundido más y ojalá algún día podamos meditar juntos. Javier, muchísimas gracias de verdad y a todos vosotros por participar cada vez y por supuesto a Jaume y a Daniel, que no sé si está por ahí oyéndonos, pero muchas gracias por ayudarnos a organizar todo esto y patrocinarlo, de verdad. Gracias, Gracias. Alfonso. Gracias, Javier. A todos, a todas. Gracias. Gracias. Gracias, un saludo. Un abrazo. Adiós. Gracias. Adiós. 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 Vale. Bueno, Bueno, todavía me hay despido de gente por aquí. vosotros también, Alfonso.